Bienvenido a todo el que me escuche. Hoy vamos a hacer el análisis de Dot Digital, una pequeña empresa británica de software y de marketing digital. Empezamos por la cuenta de pérdidas y ganancias. Vemos que tanto los ingresos, los beneficios y los resultados operativos de esta empresa son muy buenos, son lo que queremos, positivos, estables y crecientes. Vemos que han pasado de estar a miles a pasar a millones. En este caso de 500.000 a 10 millones, de 2 millones a 58 millones y de 700.000 a 12 millones. En poco más de una década han tenido unos ingresos y beneficios y resultados operativos muy estables, muy crecientes y positivos, con lo cual eso es un muy buen punto a favor en la empresa. Pasando a los rendimientos sobre ventas, vemos que es bastante estable, que está más o menos sobre el 20%. ¿Con qué nos debemos quedar aquí? Que no crece, pero tampoco baja, y que son bastante elevados. Empezamos por lo primero. Que no crezca nos dice que puede perder competitividad frente a otras empresas. Es decir, cuando aparezca competencia, puede que la empresa deba reducir sus márgenes. Segundo punto. Que sean elevados nos indica que en momentos de falta de liquidez o de clientela o de crisis puede reducir los márgenes también, sin perjudicar demasiado los ingresos, con lo cual eso es bastante positivo. Pasamos ahora a los dividendos. Vemos que como es una pequeña empresa, al principio en el 2008 no pagaba dividendos. Sin embargo, en el 2013 empezó a pagarlos y han tenido muy buen crecimiento, desde 0,001 libras hasta actualmente con 0,0086, con lo cual no está nada mal de crecimiento de los dividendos. Sobre los beneficios por acción y el payout total. Los beneficios por acción, como vemos, son bastante buenos, positivos, estables y crecientes, como siempre. Y el payout total se sitúa más o menos sobre el 25% de media, con lo cual no está nada mal de la retribución. Hay empresas que pagan más, pero esta, al ser una pequeña empresa y pagar dividendo, no está nada mal que haga esto, con lo cual es muy buen punto a favor. Pasamos al balance. Vemos que la empresa tiene un efectivo bastante bueno, se preocupa bastante por la salud de la empresa a corto plazo y vemos que ha pasado de 600.000 hasta actualmente casi 32 millones. Nada más que comentar. Pasamos al activo y al pasivo corriente. Vemos que el activo corriente y el pasivo van bastante correlacionados. Los dos son positivos y crecen de forma estable en el tiempo. Vemos que el activo corriente es muy superior al pasivo corriente, con lo cual eso nos gusta. De hecho, aquí en el activo, la sección del activo que debería ser superior a 1,5, nos indica que la empresa tiene un ratio desde el 2008 que tuvo un 2,3 hasta actualmente que tiene un 4,4. Con lo cual esto nos indica que a corto plazo la empresa está muy bien situada, tiene una muy buena salud financiera a corto plazo. Pasamos a la deuda financiera a largo plazo. Vemos que en los primeros años Dot Digital sí que se endeudaba un poco, no demasiado, pero un poco, como cualquier empresa cuando está iniciando, y que actualmente no tiene deudas. Con lo cual esto nos dice que, como dice aquí el ratio, el último año tenía que pagar sobre su deuda un -3, ¿sabes? Quiere decir que tardaría menos de 3 años en el pasado para pagar la deuda. Es un poco complicado. Lo que nos quedamos era como un chiste. Lo que nos tenemos que quedar es que la empresa a largo plazo no tiene deudas, con lo cual es muy bueno y el ratio nos lo indica, que está en símbolo negativo. Sobre el patrimonio neto, vemos que también es muy elevado, ha crecido a un ritmo muy elevado. Ha pasado de 700.000 libras hasta 61 millones, con lo cual eso es muy bueno en poco más de una década. Nos indica la fortaleza en el crecimiento de la empresa. Lo vemos aquí también en el ROE y en el ROCE. Nos indica la rentabilidad sobre el capital. Vemos que la empresa ha pasado más o menos de un 30% de media hasta actualmente un 20%, un 17,4%. Y el ROCE prácticamente lo mismo porque, como es contabilizando la deuda, como no tiene deuda la empresa prácticamente, los números son los mismos. Bien, sobre el ROE. Es muy bueno.
supera con creces la media del mercado, que es del 12%. Sin embargo, sí que a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo su rentabilidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cada vez a la empresa le cuesta más reinvertir su dinero en hacer mayores negocios, en aumentar sus ingresos, con lo cual nos indica que a largo plazo sí que pueden seguir esta tendencia y disminuir un poco, pero seguiría estando sobre la media del mercado, con lo cual eso nos interesa. Y además, con el plazo que tiene la empresa hasta que suceda eso, puede ser que hasta lo reviertan y empiecen a subir sus rentabilidades sobre el capital. Con lo cual esto es solo un dato a tener en cuenta, que no perjudica demasiado la valoración, pero sí que se ha de tener en cuenta. Bueno, la conclusión con la que nos tenemos que quedar del balance es que a corto plazo tiene una capacidad de financiación muy buena, una salud financiera extremadamente buena. A largo plazo lo mismo, porque no tiene deuda, que eso es lo que nos gusta, que las empresas no tengan deuda, que se financien solas, y que los rendimientos son bastante buenos, superan la media del mercado, pero hay que tener cuidado en los próximos años para ver cuáles son sus rentabilidades. Pasamos a los estados de flujos de efectivo. Vemos simplemente con este gráfico que son bastante buenos. O sea, vemos que el flujo de caja de explotación ha tenido unos ritmos de crecimiento espectaculares, de 600.000 a casi 17 millones en poco más de 10 años, con lo cual es muy bueno. Vemos que el flujo de caja de inversiones también es bastante bueno, porque sí que crece, pero es bastante estable. Vemos que en el año 2018 debieron realizar alguna adquisición, pero si veamos este año son bastante estables y crecen bastante poco. Y en el de financiación vemos que sí que es bajo, con lo cual seguramente tengamos un dividendo bastante bajo, pero esperamos que esto se pueda corregir en el futuro y empiecen a financiarse, a utilizar un flujo de caja de financiación más elevado. Con lo cual nos tenemos que quedar que la empresa es bastante buena, ahora el crecimiento es espectacular, la inversión no es demasiado elevada y la financiación, pues que el dividendo será un poco bajo. Pasamos a la valoración de acciones. Vamos aquí con las variables, como siempre, yo utilizo aquí las tasas de descuento al 8 y al 10. Para mí son variables fijas. El 8 para una valoración realista con los datos más objetivos y el 10 para una valoración más conservadora. Vemos aquí que las acciones pues son las que ponen aquí. No lo he comentado, las acciones. Este apartado es bastante bueno. Podría ser mejor. Nos gustaría que la empresa, en vez de emitir más acciones, retuviera más y las eliminara, pero bueno, no está nada mal, porque tiene un crecimiento sobre las acciones bastante lento, con lo cual nos devalúa las acciones, sí, pero bastante poco a poco. Nos gustaría, como Charlie Munger dice, que fuera una empresa caníbal, como ya he dicho antes, que recomprara sus acciones, porque nos daría más valor al retirar acciones del mercado, pero bueno, no pasa nada, está bastante bien. Sobre la valoración de acciones, empezamos con los flujos de caja de explotación. Son los mismos que hemos visto antes, son muy buenos, muy crecientes. Vemos que el CAPEX, que es el capital necesario para que el negocio funcione, es proporcional a los flujos de caja de explotación, por eso mantiene unos flujos de caja libre bastante estables. Sí que nos gustaría que el CAPEX estuviera más estabilizado, que no dependiera tanto de gastos variables, pero bueno, con los flujos de caja libre que tiene no está nada mal. Vemos que tiene unos crecimientos de los flujos de caja libre del 30% de media, con lo cual cuando supera el 10%, yo pongo aquí un 10% como máximo al crecimiento de los 10 años, porque es difícil que una empresa empiece a crecer todos los años a un 30% a medida que va creciendo, y es más probable que crezca un 10%. Con lo cual quiero decir que a medida que vas creciendo, más difícil se te hace rentabilizar el capital y hacer más dinero, con lo cual el crecimiento se va disminuyendo. Yo pongo ya de por sí un 10%, porque así anticipo la caída de la rentabilidad que va a tener el flujo de caja libre.
con lo cual nos da una valoración más conservadora, que es lo que queremos para evitar sustos al invertir. Con la valoración que tenemos, obtenemos una valoración conservadora de 0,70 libras y una valoración realista de 0,95 libras. Pone aquí euros, pero en realidad serían libras. Y por último, en el apartado inversor, vemos que he apuntado que no hay ampliación de capital. ¿Esto qué quiere decir? Como he dicho en otros vídeos, que las empresas, en vez de sustituirte el dividendo por acciones nuevas emitidas de la nada, lo que hace que se te devalúen las acciones, lo que hacen es básicamente pagarte tu dividendo. Y aquí en el CEO con salario bajo y muchas acciones he puesto que no hay información, he investigado y no he encontrado nada de él, con lo cual no podemos saber si tiene muchas acciones, está alineado con los intereses de los accionistas o no. Sí que he encontrado del director no ejecutivo, pero claro, como es un director no ejecutivo, no nos interesa demasiado. Y por último, aquí la cotización de Dot Digital, que es de 0,72 libras. Y bueno, si tenemos en cuenta la valoración que hemos hecho esta empresa, que es con acciones a 0,70 libras y a 0,95 libras para obtener un rendimiento del 8 y el 10% respectivamente, ahora mismo podríamos comprar las acciones, y si buscáramos que llegara a 0,95, con la plusvalía de la acción, con la compra y venta de la acción, podríamos sacar, como he hecho en esta página, el cálculo. Vamos a 72 y la vendemos a 95, tenemos una rentabilidad del 32% básicamente. Y esto sin contar los dividendos. Como tesis de inversión está bastante bien. Como compra a largo plazo también. Además, esta valoración es estimada en 2021 y esta empresa hace el fiscal a 30 de junio y estamos a 7 de julio, con lo cual los informes saldrán los próximos meses. En 2-3 meses los informes estarán disponibles y seguramente la valoración sea superior, con lo cual podríamos sacar igual un 35 o un 40% seguramente. Espero que... una anécdota sobre esta acción es que yo la tuve en cartera, de hecho la compré a 0,59, la compré en este valle, ahí, y la vendí a 0,74 más o menos, consiguiendo una rentabilidad del 25%. Tras el tipo de cambio de cambiar libras a euros salió a un 19,84%, con lo cual no está nada mal. La vendí por factores que no dependen de esta valoración. La vendí porque estimaba que analizando técnicamente la acción con gráficos, vi que la acción seguramente iba a caer y que tardaría en recuperarse. Entonces la vendí por eso, para obtener más liquidez y poder meter el dinero en otra inversión más rentable. Así que esa es la anécdota. Espero que os haya gustado esta valoración. Yo personalmente, como os he dicho, he invertido en esta acción y volveré a invertir en esta acción. Y esa es la tesis de inversión. Espero que os haya gustado el vídeo, que deis like, que os suscribáis y que hagáis lo que queréis con ello. Si queréis comprarla, la compráis, y si no, no. Yo estoy aquí como mensajero.